Ok, bueno, primero, buenos días, gracias por conectarse. Estoy, estoy acá con Juan Manuel Fuertes. Básicamente la idea de este webinar era que queríamos interactuar un poco con la comunidad. Le voy a plantear un par de cuestiones para que podamos discutir. Y esto tiene dos objetivos. Una es ver patrones que se repiten a nivel industrial y segundo es visualizar cómo utilizamos nuestra herramienta PSM Tool para trabajar sobre esos patrones y cómo les puede servir. Este webinar básicamente lo que busca es que cómo el PSM Tool podría optimizar la gestión de seguridad de procesos. Una cosa que es importante siempre comentar es que no podemos gestionar lo que no vemos. Entonces, siempre el primer paso es un diagnóstico, una revisión, una evaluación, y si tienen algo implementado, quizás también hacer una revisión, una auditoría, etcétera. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata. Este webinar explorará cómo el análisis de patrones e incidentes recurrentes puede ser un catalizador para la gestión preventiva. La idea es entender y tratar de aprender. En esta diapositiva me quiero parar un segundo porque realmente llegamos a un estadio en en nuestro proceso de enseñanza y aseguramiento de competencia en algún caso. Digo aseguramiento de competencia en el sentido de que en nuestro curso de seguridad de procesos, para obtener la certificación, los alumnos generalmente llevan a cabo un trabajo con la herramienta en su instalación o en alguna instalación que conozcan, etcétera. Entonces, la idea es asegurar que lo que les dijimos que sucede y que debería suceder, ustedes son capaces de comprenderlo, aplicarlo, mostrar resultados, etcétera, y continuar de esa manera, ¿no? Entonces, Juan Manuel escribió el libro La gestión de seguridad de procesos, que es básicamente la zona gris. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Que ese es un tema importante porque mucho de lo que está escrito está pensando en una industria que no somos nosotros. Entonces, este libro trae cosas que sí nos pegan a nosotros. Luego está el programa de fundamentos, que está pensado en personal de PRL, en este caso, o HCE o SCT o el nombre que le quieran dar, que muchas veces es expuesto a seguridad de procesos, pero sin tener unos fundamentos por lo menos mínimos. Luego el programa de certificación y al final nuestra herramienta. Siempre voy a repetir lo mismo, las herramientas son solo herramientas y dependen mucho del input del usuario. Por eso es tan importante el ciclo, ¿no? Mientras más entienda el usuario, mejor resultado va a dar la herramienta. Juanma, no sé si quieres mencionar algo. Bueno, yo resalto esto que mencionaste hace un momento sobre lo que vemos que está ocurriendo en Latinoamérica. Y es que si bien es cierto, muchas compañías de países específicos que por un tema de legislación local ya les están obligando a implementar, pero siempre en una etapa parcial de la industria, implementar Process Safety y otras organizaciones que de pronto por un tema de necesidad corporativa lo hacen, pues lo que ven las gerencias a nivel de recursos seguramente es que eh, trasladan la responsabilidad de la gestión de seguridad de procesos al área de seguridad y salud en el trabajo, al área de HCE. Y eso trae grandes complicaciones porque es como, Charlie siempre da un ejemplo, ¿no? Es como querer aprender a volar un avión en pleno vuelo, pero esto es como que vistes a la persona, no sé, probablemente a un fly hoster, lo viste como si fuera un capitán de avión y lo pones a conducir, a pilotear el avión. Entonces, no solamente es darle la investidura, sino que hay que asegurar que las competencias sean dadas. No importa si es que fuera el área de seguridad y salud en el trabajo, HC u operaciones, quien lleve, lidere el área de seguridad de procesos, lo que importa son las competencias que hay que desarrollar. Y por Es- favor, aquí profundizamos mucho que competencias es algo mucho más global, mucho más grande que solamente capacitar. Hacer un cumplimiento del plan anual de capacitación no asegura las competencias en las personas frente a sus trabajos. Y ahora, al igual que debemos de tener cierta delicadeza y preocupación
por esas competencias por personas que pilotean un avión, porque sabemos que ahí el error es mínimo casi cero, debería estar desde el punto de vista del proceso del pilotaje, ¿no? Del sistema. Igual, trabajamos en industrias de altísimo riesgo donde un error a nivel operativo puede desencadenar un gran evento con múltiples fatalidades. Y a nivel de negocio, pues expone la continuidad del negocio. Eso es lo que quería profundizar, Charlie, porque creo Claro. que si no partimos por ahí, cualquier cosa que querramos implementar va a estar a la misma altura de cualquier programa que querramos hacer. Bueno, quiero implementar esto porque también hacemos cuidado de manos y también nos preocupamos por el ambiente, está bien, pero esto tiene que ver con la continuidad del negocio, tiene que ver con el aseguramiento de las operaciones y algo que de pronto a veces nos olvidamos es que detrás de todo esto está el ser humano. ¿Y por qué lo decimos? Porque muchas veces las implementaciones, y lo hemos visto en algunas compañías, se hacen, pero a nivel humano no se considera qué factores pueden estar influenciando para que el sistema no ande, para que el sistema simplemente no funcione. Oh, perdón, Juanma, te muteé. Tiene, no, Elías tiene abierto el micrófono, pero Sí, en fin. ahí lo acabo de cerrar. Bueno, eso básicamente creo que es un punto de reflexión, tomémoslo si queremos como un momento de seguridad, porque, y chicos, se los digo, porque hoy en día vemos un montón de perfiles, de hecho, si yo fuera un reclutador de algunos humanos, me alborotaría porque vería que mucha gente en LinkedIn ya pone, soy experto en PCM. Cuidado, porque la responsabilidad en este caso sí podría traer consecuencias de índole incluso legal. Me Siempre, refiero de que Claro, ujú. me refiero de que estamos hablando de operaciones muy complejas, operaciones de alto riesgo, a las cuales tenemos que estar a la altura a nivel de competencias de las operaciones. Eso es lo que quería mencionar. Una cosa importante que es una pregunta que muchas veces se hace es, qué es un experto, ¿no? Entonces, un poco para hacerlo simple, recuerden que hay mucha gente que les va a decir el qué. Los expertos generalmente son capaces de cubrir el cómo y además le tienen que sumar la simplicidad. O sea, el experto es justamente ese valor añadido de haber recorrido ciertas cuestiones para poder simplificar el trabajo. Entonces, realmente la seguridad de procesos, al igual que muchas otras cosas, es simple. No quiero decir que sea fácil, pero es simple. Los procesos deberían ser simples, deberían ser consistentes. Por eso es tan importante el uso de la herramienta por una materia de consistencia. O sea, no queremos más Excel en esto. Por eso, un poco acá con el análisis, ¿por qué fallan los sistemas tradicionales? Es el gran tema, ¿no? O sea, acá hay dos cosas. El alto costo del aprendizaje está clarísimo y esto realmente no hace falta ser un científico para poder indicar de que no estamos aprendiendo. O sea, la industria, por algún motivo, como dijo en algún momento Trevor Kletz, tiene mala memoria. Entonces, ¿por qué seguimos repitiendo los mismos errores? El costo de aprendizaje industrial es demasiado alto. Y datos claves, basados en estos 26 incidentes mayores, se registraron 697 millones de dólares en daños materiales. O sea, no estamos hablando de pequeñas cantidades, sino mucho dinero. 5 muertos, 17 lesiones graves. El 60% de los incidentes involucraron decisiones operativas incorrectas durante arranque o mantenimiento. Bueno, entonces, para poder comenzar nuestra discusión, estos son los tres patrones más resaltantes del análisis. Fíjense, y acá es donde vamos un poco a preguntarles a ustedes. En el número uno, procedimientos incompletos o mal diseñados. El 70% de los casos analizados revelaron procedimientos incompletos o mal diseñados. Es muy fácil decir que el procedimiento está incompleto. Ahora yo les pregunto a ustedes que van a ser los que van a gestionar en algún momento sus temas relacionados, ¿no? ¿Qué, ¿En qué trabajarían o qué harían o de qué manera evaluarían para decir que un procedimiento está incompleto? Ahora vamos a saltar a la herramienta porque hay cuatro aspectos de la herramienta que son claves en un proceso, pero súper claves, ¿eh? Entonces, quiero que ustedes me digan qué es lo que analizarían para decir que un procedimiento es incompleto o mal diseñado. Cuéntenme, a ver si abran el micrófono, cuenten en el chat, lo que quieran.
Y ahí pongo un paréntesis, Charlie. Eh, en la medida de lo posible, hagamos de que estos encuentros realmente generen un valor agregado y eso va a darse cuando la apertura y la flexibilidad de poder hablar. Yo sé que muchas veces uno piensa por dentro, ay, pero es que de repente lo que digo no es atinado o de vela que no conozco tanto. Aquí no hay Acá no hay una intervención correcta o incorrecta, aquí no hay algo que esté bien o que esté mal desde el punto de vista de nuestras opiniones o nuestras experiencias. Queremos que por el contrario puedan abrirse, puedan comentarnos, porque incluso si hay algo que ustedes comentan que probablemente pueda, a través de la experiencia de otros o de nosotros, darles algunos factores de mejora o algo, ustedes se van con algo. Entonces, yo les pido mucha apertura. Es más, si pueden, prendan sus cámaras, porque eso realmente le da vida a esto y permite y nos da un indicio de que, bueno, queremos conectar, que es lo que nos está pasando mucho en la industria. Nos falta conectar. Si adentro de las organizaciones no conectamos, imagínense, grande de los problemas que tenemos en las industrias, ya podemos hacer toda la ingeniería maravillosa que querramos, gente sumamente entrenada y capacitada, pero no conectamos por esto que nos está pasando. Ustedes lo Exactamente. verán. Sus reuniones son todas así, cámara apagada. Si es que alguien no les exige, pero tiene que haber una iniciativa propia. Esa iniciativa propia tiene que salir de ustedes, chicos. Así que les pido toda la apertura del mundo. Gracias, Aurora Tech, por prender tu cámara, Walter, Isaac. Prendan sus cámaras en la medida que puedan, Carlitos. por favor. Nadie les va a criticar el peinado para nada, pero sí nos va a dar, ¿saben qué? Lo que hemos perdido en la industria, que es la humanizarnos, el Uy, poder vernos. Hola, Silvanita, ¿cómo tenemos estás? a la Silvana señora nos Silvana visita. Velasco. ¿Cómo anda, Silvana? Silvanita, ¿dónde estás? ¿Estás en Medio Oriente o acá en Latinoamérica? ¿Dónde andas? No, ya tuve que regresar a Ah, continuar ya mi está trabajo. por acá. Qué bueno tenerte por aquí. Gracias por vender No, tu estoy No, en cámara. Abu no, Dhabi. está en Abu Dhabi. Ah, estás en Abu Dhabi. Bueno, Sí. dale. Gracias por Mm. contactarte. Sabemos la diferencia horaria. Gracias por contactarte. Entonces, chicos, prendan sus cámaras, conectemos, porque esa es la forma, ¿vale? Perdón, Esto que venga, le pero tenía que decirlo. esto que le planteamos del patrón, por qué lo planteamos y por qué queremos interactuar con ustedes? Esto es como si fuera un ejercicio típico en una instalación. En una instalación viene la gente y te dice, el procedimiento está incompleto, no sirve, la gente no lo sigue, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la parte fácil de la gestión. Ahora, tenemos que ver cómo es su proceso de pensamiento, qué es lo que deberíamos mirar, porque la idea es que luego le digamos qué es lo que miramos nosotros usando la herramienta. Pero los procedimientos son incompletos, mal diseñados. ¿Ustedes qué mirarían? ¿De qué manera se meterían en el tema? Perdón. No sé si podría ser cuando no se contempla una evaluación y hablo, o no se contemplan todos los riesgos de la actividad. Está A lo mejor bien. podría ser, O no sea, sé, los es una riesgos opinión. asociados a la actividad, eso haría que el Sí, procedimiento esté incompleto o mal diseñado. sí, es una ¿Quién más? opinión, ¿verdad? ¿Quién No más? sé. ¿Quién más? ¿Quién más da Está otra perfecto. opinión? Cuando, a ver, Sí. cuando no hay Mm, una rutina de revisar los procedimientos también, con la alta Perfecto. dirección o con el comité de seguridad, debe haber una rutina de revisión. Ok, rutina. Exacto. Muy bien. mal Algo- diseñado cuando eh, me ha pasado que cuando se hace muy de escritorio, ¿no? O sea, copian manuales de fabricante, se hace en escritorio por el ingeniero en jefe y no tiene la sensibilidad de quién lo va a leer y quién lo va a ejecutar y si está diseñado un lenguaje muy técnico, llega tarde, ¿no? Nunca son consultados, por lo cual está mal diseñado, porque hay que estar diseñado para el que lo va a usar, ¿no? O sea, por ahí también hay una Está, brecha. está muy bien el comentario, o sea, pensar en la audiencia objetivo, ¿no? Pensar en quién va a Eso. usar eso. Bien. Charlie, Tal vez ahí también podría ser cuando no se contempla a la línea operativa, que nada más el procedimiento se hace con los líderes, con los supervisores y todo, pero no se tiene en cuenta quién me está realizando la tarea, que muchas veces ellos son pues los expertos, ¿verdad? Entonces le llevas tú un procedimiento y dices, "No, pero esta herramienta que viene aquí en el proyecto ni siquiera la tenemos." Claro. Exacto. Miren, les voy a dar una pista y Charlie, esto perdón, que... perdón, Charlie, sino que Juber quería intervenir. Sí, Ah, perdón. sí, Juan, Charlie, quería poner ahí un aporte y a veces queremos plasmar en un procedimiento absolutamente
casi que ya es una biblioteca, ya no es un procedimiento, sino se convierte en un documento de donde diferentes partes intervienen a que lo que tenga que estar allí. Entonces, que todos los peligros y riesgos estén allí asociados a cada paso a paso. Y esto se convierte en la no maduración de un procedimiento y las N actividades de un mantenimiento para diferentes zonas. Cada, digamos, cada operador que esté a cargo de unos equipos lo ve a su manera. Entonces no permite una maduración y se convierte, es un libro, un procedimiento es en un libro por querer tener todo allí, y eso es algo imaginario que por creer que debemos establecer todos los peligros con todos los controles allí de lo que pueda llegar a pasar, se convierte en algo que ya no está, es como plasmado lo que realmente está en sí la actividad. Entonces se vuelve algo inmanejable porque ya son muchas las actividades y puede ser el mantenimiento de una válvula que sea la misma que está en otro sitio, entonces ya para esa otra persona es diferente. Eso ha afectado bastante. Está muy bien, el análisis que tienen está muy bien. Les voy a dar una pista y quiero que se la lleven con ustedes. Esto es una pequeña parte de lo que generalmente vemos en los entrenamientos, pero esta pista es la que ustedes tienen que usar todo el tiempo en cada elemento que evalúen. ¿Ok? O sea, la pista es la siguiente. Todo proceso en seguridad de procesos o inclusive en seguridad y salud en el trabajo debería tener estos criterios. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense todo lo que ustedes mencionaron. Tiene un proceso de formalización, o sea, el procedimiento en este caso debería ser formal. O sea, ¿qué quiere decir que sea formal? Debería ser escrito, autorizado, aprobado, etc. Formalización. El proceso debería estar implementado. ¿Qué quiere decir que sea implementado? Quiere decir que fue escrito, comunicado, hubo entrenamiento e inclusive aseguramiento de competencias sobre el procedimiento. O sea, tenemos un segundo cuerpo formalizado, implementado. Responsabilidad. Quiere decir que el procedimiento tiene un dueño, tiene gente que contribuye, tiene gente que tiene que ser informada. Acuérdense, todo proceso de seguridad de procesos, al igual que de seguridad y salud en el trabajo, debería ser formalizado, tendría la implementación, la responsabilidad. Y el cuarto elemento que siempre tenemos que ver es cuando ustedes tienen algo funcionando, hay algo que se llama accountability en inglés, o podríamos llamarlo aseguramiento en español. ¿Qué quiere decir el aseguramiento? Quiere decir que nuestros gerentes o las personas de mayor responsabilidad verifican que lo que decimos en el proceso es lo que se hace y hace un proceso de aseguramiento. O sea, una vez que está todo funcionando, está formalizado, está implementado y las responsabilidades están determinadas, el gerente va y chequea de que eso funciona como debería funcionar. Todo proceso, cada uno de los elementos de seguridad de proceso, así sea OSHA, o si sea Process Safety, o así sea ISO, debería tener un ciclo como mínimo de formalización, de implementación, de responsabilidad y de aseguramiento. Entonces, esa es la parte que quiero que cada vez que ustedes vean un proceso, es más, a medida que lo repitan, van a crear una especie de comportamiento, de hábito, en el cual cuando ustedes le preguntan a la gente, a ver, me estás diciendo de que el proceso es incompleto o mal diseñado. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Como prometimos, vamos a hacer un ejemplo con la herramienta. ¿Cuál sería el ejemplo acá? Déjenme un segundo acá. El ejemplo sería el siguiente. Si yo estuviera trabajando en mi instalación y tuviera que usar la herramienta, me vendría a qué elemento elegirían para este tema del procedimiento. Acá están los elementos. Safety Sería el de culture, competencias, seguramente competencias. competencias, procedimientos operativos ¿Te Y parece lo- uno muy complejo que tenemos siempre presente, que es gestión del cambio? Uno de o los gestión problemas del que sí. cambio. Entonces, ¿para qué les pregunto esto? Porque ustedes van a venir al elemento, sea el que decidan, y lo van a evaluar.
Esta evaluación nos va a dar un resultado. Pero ¿qué pasa? Fíjense en los criterios. Cada elemento tiene un criterio para cubrir estos 4 aspectos. Fíjense cómo funciona. ¿Qué me pide el Process Safety o la competencia de seguridad de proceso? Que haya un entrenamiento estructurado, que haya evaluaciones de competencia, que haya desarrollo profesional y que haya gestión del conocimiento. Entonces, Charlie, sí, qué adelante. pena interrumpirlo allí, es que justamente en esa parte donde dice evaluación de la competencia es como la parte más compleja o gris, por decirlo de alguna manera, porque a veces nos conformamos de la evaluación de la capacitación y creemos que allí está. Entonces, Claro, evaluar la claro. competencia es como digamos, más de 1000 personas, queda uno como corto en ese espacio, ¿no? Es que ahí está el error inicial. La evaluación de competencias en el mundo de seguridad de procesos no sería para las 1000 personas, sería para cuáles posiciones son críticas. ¿Qué quiere decir crítico en el mundo de la seguridad de procesos? Quiere decir que tu intervención va a tener una contribución, si la hacen equivocadamente, a un evento mayor. Por eso las posiciones críticas son generalmente operadores de planta, operadores de sala de control, operadores de campo, mecánicos, electricistas que tienen interacción con alto voltaje. En definitiva, de esas 1000, deberías quedarte con un número, vamos a decir un número cualquiera, unas 20. Por eso es tan importante entender de que podemos entrenar a todos, pero debemos asegurar competencias de los que están, volviendo al análisis, a la analogía anterior, los que están piloteando el avión. Porque si se Charlie, equivocan, nos chocamos. Sí, adelante. sí, justamente, digamos, estamos en el área de mantenimiento de equipos mayores de producción de crudo y gas. Sí, Allí tenemos todo lo que es todas las disciplinas, instrumentación, correcto, electricista, control y escala y lo que es la área mecánica. correcto. Entonces, siempre que van a un frente de trabajo, por lo general son mínimo una pareja Ujú, y las dos personas pueden llegar a o no contribuir a un evento de seguridad de procesos. correcto. En esa número de técnicos es grande, entonces a veces sí queda como uno dice, bueno, esta persona sí o no puede llegar a generar una intervención Claro, a ahí, ellos. en ese punto en particular, creo que es Juber el que está hablando, ¿no? ¿Juber? Sí, en ese punto en particular, lo que hay que hacer es lo siguiente. Tus instrumentistas, electricistas, mantenedores van a tener intervenciones en un montón de instalaciones, un montón de procesos. Pero si la organización identifica los escenarios de riesgo mayor, hay que entender quiénes son las personas que hacen intervenciones dentro de ese perímetro de escenario de riesgo mayor. ¿Qué quiero decir acá? No es lo mismo ir a calibrar un switch de alto nivel de un separador de entrada cualquiera a ir a calibrar un switch de alto nivel de un separador que es parte de un escenario de riesgo mayor. Esa parte, ahí es donde normalmente las organizaciones les falta una pieza en el rompecabezas, que es identificar sus escenarios de riesgo mayor. Porque si no estás a ciegas, estás tirando tiros al aire para intentar que todos sean competentes y es bastante difícil. Entonces, eh, primer paso, escenario de riesgo mayor. Segundo paso, determinar posiciones críticas. Tercer paso, trabajar en la competencia. Si esos pasos no están completos, probablemente tengas un problema en general. Un problema en el sentido de que no vas a poder cubrir todas las necesidades. Por eso, un poco volviendo al punto acá, es cada elemento en la herramienta tiene un criterio, pero el criterio siempre busca lo mismo que les decía acá. ¿Está formalizado o está parcialmente formalizado o no está formalizado? Entonces, en base a esto, voy a marcar cualquier cosa, ¿no? En base a estos criterios, lo que va a pasar es, le va a dar un resultado, necesita mejora. Entonces, cuando, cuando volvemos digamos, al elemento, bueno, ahí no lo salvé, pero cuando el elemento les va a ir dando resultados, pero siempre pensando en estos criterios, formalización, implementación. Entonces, volviendo a esto, lo que nos encontramos muchas veces es que los documentos o procesos no tienen procesos de aseguramiento, o no han sido comunicados correctamente, o no han sido implementados correctamente. Entonces,
Cada vez que ustedes puedan recorrer estos 4 pasos, se van a empezar a dar cuenta de que si los pasos hay alguno que no esté completo, el proceso no funciona correctamente. No es que vaya a fallar instantáneamente, pero no funciona porque necesitamos que sea formal, que tenga la implementación, que tenga responsabilidades claras y que tenga aseguramiento o responsabilidades superiores, ¿no? De la gerencia. Ese es un poco el punto de conectar el problema con un proceso para chequear el problema. Entonces, a partir de ahora, cada vez que ustedes vayan a revisar un proceso, viene alguien y te dice, no sé, el operador se equivoca al poner en servicio la bomba. Ok, pero ¿por qué se equivoca? Entonces, es muy probable que sea porque, primero, no hay un procedimiento formal. Segundo, el procedimiento no fue implementado correctamente. Y tercero, quizás las responsabilidades de que eso pase no están determinadas. Entonces, es probable que falle. ¿Ok? ¿Algún comentario al respecto? ¿Algo que quieran preguntar? No, súper, Charlie. Bien, bien. O sea, se queda uno dormido dormido no sé, de pronto la densidad de cosas y no tener la claridad y los criterios bien comprendidos puede romperse la laguna y no contener el agua donde uno debería nadar. Exacto, es lo que nos pasa en la industria, todos están ocupados, entonces la forma de hacerlo, vamos a tratar, nosotros intentamos hacerlo simple, para hacerlo simple, en lugar de entrar en cada detalle del elemento, etcétera, vamos a ir solamente a pensar en, ok, a ver, me está diciendo que esto no funciona, ¿está formal? ¿Está formalizado? ¿Está aprobado? A ver, sí, déjeme verlo, perfecto. ¿Está implementado esto? ¿Fue comunicado? ¿Hay entrenamiento? ¿Me puede mostrar evidencia? Entonces, ustedes se van a dar cuenta solos de qué es lo que sucede y qué es lo que está fallando. Entonces, en base a eso también les da la oportunidad de que puedan saber para dónde ir, a dónde hay que focalizarse en el esfuerzo. Muchos de los problemas que tenemos, que encontramos en Latinoamérica, están relacionados con los procesos de implementación y el proceso de aseguramiento. Somos muy buenos determinando responsables. O sea, siempre decimos, ah, vas a ser responsable de esto, pero no le damos las herramientas a la gente. Entonces, es muy probable que el proceso no funcione. Ese es un patrón de estos 26 elementos. Entonces, fíjense, si estas personas hubieran tenido PSM Tool, estoy soñando, ¿no? Seguramente tienen un montón de Excel, etcétera, inclusive los PHA o los estudios de riesgo, etcétera, se hubieran dado cuenta de que el proceso potencialmente no estaba implementado correctamente. Ahí después entran otras cuestiones humanas que tenemos que analizar, ¿no? Bueno, vamos al patrón número 2. Perdón, vamos a ir al patrón número 3 y después vamos al 2. El número 3. Gestión ineficiente de deadlegs y sistemas temporales. ¿Qué elemento mirarían para trabajar sobre el número 3? ¿Qué elementos mirarían? A ver, le voy a dejar los elementos Gestión del acá. cambio y análisis de riesgo. Bueno, Gestión es del que cambio, análisis de riesgo. Muy bien. información tecnológica ahí está en eso, ¿no? Información, información de seguridad de procesos. ¿Algún otro comentario? O sea, estamos hablando de instalaciones temporales y estamos hablando de, no sé si todo el mundo conoce el término dead legs, básicamente son como diseños de cañerías donde en general las dead legs tienen problemas de Piernas muertas que acumulación de llamamos. ¿Perdón? Las piernas muertas que llaman. Sí, exactamente. Nosotros tuvimos un evento en una época en Perú donde había una compañía contratista que estaba haciendo inspecciones basadas en riesgo. Y un pequeño detalle que aprendimos en las inspecciones basadas en riesgo era de que hacían inspecciones de todo lo que era diámetro de hasta 2 pulgadas como mínimo. Esta cañería de 2 pulgadas como mínimo tenía una purga de 1 pulgada que terminaba en una válvula. Cuando marcaron los PNDs y demás, marcaron todas las cañerías, pero esa válvula básicamente estaba
fuera del alcance. Bueno, que tuvimos una fuga por corrosión. ¿Pero por qué? Porque esa no fue inspeccionada porque estaba fuera del alcance. Entonces esas famosas piernas muertas que nunca le prestamos atención hasta que tenemos un problema, ¿no? Por eso acá vuelvo al punto, dentro de este patrón dijeron gestión del cambio, dijeron análisis de riesgo, alguna otra cosa que verían. La formalización de ese elemento, ¿no? O sea, como tenerlo presente, lo documentado, ¿no? Les hago una pregunta. Normalmente el tema de las piernas muertas o este tema de cañerías que acumulan líquido tiene que ver con el diseño. ¿Qué, qué elemento mirarían dentro de la seguridad de procesos para evaluar el diseño? ¿O dónde evaluarían el diseño inicialmente? En el análisis de riesgo antes de iniciar un proyecto. En Perfecto, el CIE. perfecto. Dentro del mundo de seguridad de procesos hay un paso inicial que es fundamental. Ustedes están en proyectos, son todos felices, están en su proyecto, y, no hay gas, no hay petróleo, no hay presión, no hay nada. Están haciendo su análisis y van a hacer un ejercicio que se llama PHA, Process Hazard Analysis. En esos PHAs van a surgir análisis de nodos, según hagan un HAZOP, o depende del estudio que hagan, y en esos nodos generalmente se detectan potenciales problemas de diseño que pueden ser atacados en tiempo, ¿no? Por eso está muy bien lo que dijo Nurgia de el análisis de riesgo inicial del proyecto, porque van a tener que hacer el elemento 7. Ahora, esto me abre la puerta a preguntarles algo. A los que están en industrias del oil and gas, ¿qué hacen con sus PHA ustedes ahora que están operando? ¿Alguna vez los vieron? ¿Alguna vez hay alguna conexión entre los escenarios de riesgo y sus procedimientos o alguna actividad que hagan? Solo cuando pasan eventos, a veces. Sinceridad aquí, ¿no? Claro, ese es el tema. Y esto es un poco una especie de consejo, ¿no? O ustedes que operan o que están en el frente, o muchos de ustedes van a estar en el frente, y si están siempre es interesante entender cuáles son los escenarios que han identificado durante el ejercicio y si hay algún escenario que me pegue a la operación actual. Muchas veces le digo a la gente, hay escenarios que terminan siendo dependientes de la respuesta del operador. En este caso, imagínense las piernas muertas. ¿Con qué cubriríamos las piernas muertas desde el punto de vista del operador? Hay algo básico, fundamental que el operador debería hacer. ¿Qué es lo que ustedes harían? ¿Qué implementarían? ¿Qué implementarían como para que podamos gestionar? O sea, el diseño ya estuvo, ya estamos diseñados, tenemos las piernas muertas. ¿Qué harían para que el operador sea una herramienta, sea una barrera para que no suceda un problema a futuro? Una serie de inspecciones programadas, de Ok, integridad también. ok. Acá, en este punto entran dos cosas. Generalmente las inspecciones programadas las lleva a cabo o las lleva equipos de mantenimiento o de inspección en sí o de gestión de corrosión o de integridad, etcétera. Pero el operador o el mantenedor o la persona que está a diario en la planta, hay una regla de oro fundamental del operador que es walking the line, o sea, caminar la línea. Una cosa que nos está pasando en la industria es que los operadores no están caminando la línea. O sea, van, toman datos, hacen cosas de manera muy automática, pero no están mirando. O sea, estamos dejando de mirar, de ver las cosas. Entonces, hay que plantear un objetivo claro. Si el objetivo va a ser, por ejemplo, revisar tapones que faltan, revisar PSB, válvulas de seguridad de presión,
revisar piernas muertas. Entonces, generalmente lo que hacíamos en mi época era, primero le dábamos el PIN-ID al operador y le decíamos, por favor, necesito que recorras en tu turno, 7 días, 14 días, 21 días, lo que sea el turno, y me marques todos los lugares donde veas que haya piernas muertas o potencial acumulación de líquido. Esa era una actividad. Primero, el operador lo obligábamos a recorrer el PIN-ID, a usar el PIN-ID, pero al mismo tiempo nos servía como barrera porque ellos mismos eran parte de la solución. Entonces, terminábamos con un PIN-ID identificando las piernas muertas, etcétera, y luego lo único que hacíamos es planteábamos ese chequeo en las rutinas diarias de toma de datos. Entonces, un dato más era estadio de la pierna muerta, drenaje de la pierna muerta o lo que sea. Esa sería una manera de poder trabajar en esto sin tener que volvernos locos con una solución mágica o súper cara. Y después, ¿alguna experiencia con sistemas temporales? ¿Alguna experiencia de que hayan puesto algo temporalmente para siempre y no haya sido gestionado con cambio? ¿Alguno que se acuerden? Yo tengo uno que me acuerdo, pero Juanma, ¿vos te acordás de algún ejemplo de cambios así temporales que te haya pegado? Muchos, el que paraste tú, ¿te acuerdas? El, el, tenemos uno, bueno, hace muy poco, hace unos años en Canadá, resulta ser que había un set, una especie de sistema de filtrado temporal, que fuimos a verlo porque uno de los filtros presentaba como una transpiración. No era una fuga, pero estaba como teniendo una pérdida de contención mínima. Entonces, cuando empezamos a ver el sistema, dijimos, bueno, a ver, vamos a ver los manuales, de qué se trata esto, qué sé yo. Bueno, nos dimos cuenta de que el sistema estaba con una gestión del cambio de los años 90 y nunca había sido terminado, nunca había sido aprobado. O sea, ese paquete de filtrado estaba instalado hacía más de 20 años en esa planta. 20 años le estoy hablando, ¿eh? Entonces, nos dimos cuenta primero que la gestión del cambio había frenado. En ese momento la compañía era Talisman y había cambiado a otra compañía, entonces todo el proceso había quedado ahí como stand-by. Bueno, nos encontramos un sistema de filtrado temporal que no tenía plan de mantenimiento, que no tenía todo por no haber gestionado el cambio. ¿Qué hicimos? Bueno, a ver, veamos situaciones similares. ¿Dónde tenemos situaciones iguales? Bueno, nos encontramos que había 72 paquetes de filtrado en todo el campo. Teníamos un campo de 800 pozos. Bueno, esos paquetes de filtrado habían sido instalados de manera masiva y todos de la misma manera, sin gestión de cambio, lo cual no disparaba un plan de mantenimiento, no disparaba inspección. Entonces, imagínense el problema que podría haber traído eso. O sea, problemas. Entonces, siempre tenemos estos cambios para siempre, ¿no? O sea, vamos a hacer temporalmente, el temporal es terrible porque nos da la sensación de que estamos gestionando y después se queda ahí para siempre. Como que en las industrias, y más aún pasa mucho en lo de oil and gas, tenemos un cierto refrán que decimos, ¿no? Lo temporal se convierte en permanente. Sí. Es, Es una problemática y de hecho la gestión del cambio no solamente está pasando en cambios temporales que la gente puede decir, bueno, no pasa nada. Hemos visto en minería, por ejemplo, un caso de una puesta en marcha de un tanque de ácido sulfúrico que no tenía proceso de comisionamiento y nada de gestión del cambio, olvídate. O sea, ni siquiera comisionamiento, con eso les digo todo. exacto. O sea, y acá no estamos hablando de algo que se nos ocurrió. Este es uno de los 3 patrones que producen eventos mayores. Vuelvo a decir, vuelvo a darle la lista. Son 26 eventos mayores que eligió la Chemical Safety Board, de los cuales extraemos 3 patrones. Y uno de los patrones es cambios temporales. Así que chicos, cuando terminen la charla, después que tomen su cosa y demás y vuelvan al trabajo el lunes, los que estén en planta y demás, péguense una chequeada de qué hicimos temporal que quedó para siempre. Vale la pena. Eso le llamamos la búsqueda de señales débiles, ¿no? Weak signals. Cuando algo no está totalmente formalizado, cuando algo no está implementado, cuando algo no hay responsabilidades claras, esos son problemas para nosotros desde el punto de vista de proceso. Entonces,
Entonces vamos al patrón número 2. Falta de entrenamiento y confianza en alarma. Fíjense, dos cosas casi, digamos, distintas. El 45% de los casos analizados mostraron falta de entrenamiento o aseguramiento de competencias. Ahora, ¿qué tiene que ver con las alarmas esto? ¿Alguien me puede contar por qué relacionan entrenamiento y confianza en alarmas? Bueno, podría ser algo relacionado, es que desestimamos las indicaciones que nos están dando las alarmas y la importancia que tienen, o entrar a operar un equipo que tiene un historial de alarmas y si no tenemos la competencia de qué es lo que puede llegar a pasar y a la hora de operar el equipo, hacerle mantenimiento, puede fallar y desencadenar una serie de eventos terminando en catástrofe. O sea, hay procesos, una cosa, y acá sí nos volvemos a conectar con el humano. Dentro de las industrias de alto riesgo hay algo que llamamos gestión de alarmas. Pero la gestión de alarmas no es solamente un tema que nos gustaría hacer porque somos fashion o porque nos gusta. La gestión de alarmas es porque entendimos, en algún aspecto, de que detrás de la gestión de alarmas hay humanos. Y humano es capaz de gestionar un número de alarmas y luego comienza a perder la sensación de control, comienza a perder el control. Entonces, hay como un número X, o sea, X número de alarmas claves por hora debería ser el mínimo de alarmas que surgen. Bueno, nos pasó también con Juan Manuel que cuando estábamos en algunas plantas, en un principio los operadores recibían, no sé, cientos de alarmas que no tenían nada que ver. Carlitos, este es tu tema, Carlitos. Adelante, don Carlos. Charlie, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Charlie, de acuerdo a la ISA 18.2, debemos tener un máximo de 2 alarmas cada 10 minutos en operación normal. Durante Genial. emergencias ese KPI se sube, pero normalmente debemos tener máximo 2 alarmas por 10 minutos. Es genial el dato porque ahora ustedes, los que tengan oportunidad de estar en un lugar donde puedan ver alarmas, se van a dar cuenta rápidamente con lo que acaba de decir Carlos, justamente si están excedidos. Este número tiene que ver con la capacidad humana de gestión de actividades múltiples simultáneas. Adelante, Silvana. Ahí creo que también podemos irnos hacia el otro lado, cuando también mencionaste que si no tenemos claro nuestros riesgos mayores, si no tenemos claro nuestras barreras, eh, lo que puede pasar en las plantas es que nos inundamos de alarmas que no tienen sentido. Entonces hacen mucho ruido, ensucian la gestión. Entonces, ni mucho ni poco. Entonces, también tener claro los escenarios de riesgo mayor para poder tener una buena gestión de alarmas. Exacto, es racionalizar las alarmas de acuerdo a la importancia es fundamental. Lo que acaba de mencionar Carlito, lo que acaba de mencionar Silvana, eh, esto es un trabajo que muchas organizaciones dejan al final porque no le perciben la importancia. No es Podemos barato ir, gestionar alarmas, pero y bueno, podemos ir un poco más a lo básico, porque de hecho, bueno, Silvana trabajó fuertemente en el tema de gestión de alarmas de Camisea, me acuerdo bastante bien en Perú, eh, pero dijo algo muy importante, ¿no? Conocer nuestros escenarios de riesgo mayor para con eso, ese conocimiento poder gestionar. Lo crítico, muchachos, es de que hay muchas industrias, organizaciones dentro de estas industrias, incluso del oil and gas, que hoy tú le preguntas cuáles son los escenarios de riesgo mayor de su organización, de su operación, y no lo saben. O te dicen de manera muy genérica, bueno, incendios, caída en fuego. altura, te dice. Bueno, ya eso ya es algo un poco más crítico, pero a lo que vamos es que eh, partamos, y por eso que nosotros diseñamos ese entrenamiento introductorio, porque muchas veces esto puede ser muy abrumador de conocer, tener que conocer tanto, pero lo principal es entender en tu operación qué es lo que está pasando, cuál es el escenario de riesgo mayor para que en base a eso puedas gestionar, porque también necesitas recursos para hacerlo, y tus recursos son limitados. Por eso que quería Exacto. ir a lo básico, Charlie,
muchas veces hablamos de todo esto, pero la gente está diciendo, bueno, ¿y esto cómo lo aplico? Bueno, lo primero, tu estudio de riesgo, tus escenarios de riesgo, y sobre eso va a girar todo, porque incluso todo esto claro, conversa, Charlie. Hemos visto un montón de organizaciones que se gastan mucho dinero, como digo yo, en bomberos piromaníacos dentro de la organización, que lo que buscan es tener sistemas de simulación muy grandes de eventos, pero que no conversan con sus escenarios de riesgo. O sea, mejor dicho, es muy probable que nunca les pase eso a lo que están practicando versus lo que realmente tienen en su operación. Y, y qué importante, porque hoy podemos estar hablando de alarmas, gestión de alarmas y el sistema instrumentado, lo que ustedes quieran, pero muchas veces lo más básico nos está viendo. Y creo que este reporte, Charlie, como tú dijiste, nos debe de despertar la conciencia para hoy mismo ver en nuestras operaciones si algo de esto que ya le pasó a muchas organizaciones en el mundo nos puede pasar ahora porque lo estamos descuidando. exacto. Por eso una especie de unión entre lo que acaban de mencionar Juanma, Silvana, Carlitos, Juber, etcétera. Terminamos como en un 2-3, ¿no? PHA, quiero saber cuáles son mis escenarios identificados. Competencias, quiero poder tomar decisiones de calidad. Acuérdense, todos nosotros en algún momento somos inconscientes de nuestra incompetencia. Esto es como cuando empezamos a conducir un vehículo, cuando comenzamos a hacer algo, hacemos cosas no necesariamente siendo competentes. Entonces nuestras decisiones, nuestro entendimiento está afectado. Bueno, esto es lo mismo. Por eso también lo relaciono con el entrenamiento. ¿Por qué? Porque las alarmas van a ser importantes para la persona A, para la persona B y para la persona C de maneras distintas de acuerdo a su competencia. Entonces, es muy importante que entiendan de que la competencia del individuo, o sea, ¿qué quiero decir con competencia? Recibí información, entendí la información, aplico la información de acuerdo a lo esperado. Bueno, si no chequeo las tres cosas, básicamente estoy a ciegas. ¿Qué es lo que solemos hacer? Tenemos planes de entrenamiento anual o planes de capacitación anual, damos información. ¿Cómo chequeamos entendimiento? Hacemos una especie de survey o quiz o lo que sea al final de las clases que no tiene ningún sentido de entendimiento. Y luego no chequeamos la aplicación de ese entendimiento. Entonces quedamos con una parte ciega, ¿no? Una parte. Por eso, lo que queremos decirles con esto es lo siguiente. La forma de entender es capacitarse, es entrenarse. Y luego tener la herramienta correcta. La herramienta, vuelvo a decir lo mismo, es una herramienta. Pero ya de por sí hay 4 criterios que te van a dar una pauta de cómo deberían estar tus elementos, formalizados, implementados, responsabilidades establecidas y aseguramiento. Si alguna de estas patas falta, el problema es que no va a funcionar. Lamentablemente, hoy en la industria, si ustedes hacen sus chequeos, se van a dar cuenta de que hay una pata siempre débil. Generalmente lo que decía antes es, el proceso no está implementado correctamente o no hay proceso de aseguramiento. O sea, los gerentes no se involucran. Cuando hacen visitas gerenciales, no se meten en el mundo de la seguridad de procesos, muchas veces porque no lo entienden, lo cual hay que lograr, ¿no? De a poco que se vaya entendiendo. Entonces, Charlie, te hago una consulta. sí, adelante. ¿Cuál sería la parte final del aseguramiento de competencia, ¿no? Está la capacitación, se entendió, se puede tomar un checklist al finalizar, como vos Ujú. dijiste, que en ocasiones no sirve, pero la parte final sería la observación en los puestos de trabajo, las observaciones Sí. diarias de toda la El chequeo supervisión. final, de acuerdo a la industria, va a ser lo que llamamos task observation, o sea, Sí. observación de actividad. Entonces, si vos vas a observar un operador de forklift o de autoelevador, Ujú. la forma de decir esta persona es competente es que haya primero un criterio, no sé, voy a decir cualquier tontería, ¿no? Levantar y bajar las uñas, conducir hacia la derecha, conducir hacia la izquierda, ir en retroceso, o sea, ciertas actividades que vos puedas verlo cómo las ejecuta y digas, esta persona es competente para ejecutar las actividades X o lo que sea, pero tienen que verificarlo eso en acción. Porque lo que suele pasar, quizás no es en el caso de los operadores de autoelevador, pero nosotros lo hemos visto en operadores de grúa, en operadores de autoelevador, lo hemos visto en operadores de máquinas rotativas, en líneas de producción, que no se asegura competencia porque se piensa de que es algo repetitivo,
fácil de hacer, etcétera. Y la gente lo hace copiando lo que hacen los colegas, pero no necesariamente entendimiento de lo que están haciendo. Yo podría Entonces, podría darle de repente un caso a Walter, y esto en condiciones un poquito críticas, porque cuando teníamos paradas de planta, por ejemplo, parte del proceso de planificación para cualquier eventualidad es tener, por ejemplo, rescatistas industriales, ¿vale? Para tener un ejemplo muy práctico. Este rescatista industrial tiene que actuar y saber actuar de manera precisa en un momento preciso. O sea, entendemos de que es una situación muy crítica. Y muchas veces, como la evaluación era básicamente de manera, yo le llamo cualitativa a nivel de currículum, pues te llegaba un montón de gente que te decía, o incluso que era bombero, qué sé yo, local, qué sé yo. Pero una vez que te llegaban al campo, ¿sí? Tú los tenías que colocar dentro del equipo de trabajo para cualquier eventualidad. Sin embargo, si no podíamos asegurar la competencia de la persona previa al ingreso a campo, podríamos haber dejado un problema mayor del que él debería de resolver. Él se podría convertir en un problema mayor y de hecho, parte de esa revisión de verificación era ponerlo dentro del campo de entrenamiento con personal nuestro que conoce bastante bien, que podía verificar su competencia en determinadas situaciones en las cuales nosotros establecíamos para que él demuestre el conocimiento aplicado en campo. Una vez que pasaba eso, recién ingresaba. Pero mira cómo es que las organizaciones van perdiendo de dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas eran ingresadas al campo después de haber pasado exámenes médicos, después de haber pasado vuelos a tiquetes aéreos y todo. Entonces, ese proceso de aseguramiento dentro de sus operaciones con los operadores de campo lo pueden hacer porque tienen la convivencia diaria. Lo que tienen que hacer es tener un sistema de gestión estructurado que los permita y que empuje a que los supervisores o incluso dentro del mismo equipo de trabajo pueda generar este tipo de revisión en campo. claro, lo importante, Walter, en estos procesos es que tengas consistencia, o sea, todos los que vayas a chequear sean de la misma manera, que haya un alcance, un criterio, un resultado y que te permita saber evolución, porque hay personas que tienen por ahí gaps, justamente esto se hace para entender las brechas, ¿no? No para echar personas, porque ahí entra otro tema de la cultura de las organizaciones, que mucha gente no quiere ser evaluada porque tiene miedo a ser despedida. Entonces, siempre el punto acá es identificar brechas para mejorar y poder tener una tendencia. Es decir, bueno, mira, mis operadores de, no sé, voy a decir otra vez, de autoelevador, la habilidad, o mejor dicho, la observación que más problemas tiene es cuando estacionan el autoelevador. Estoy diciendo una tontería. Entonces, por lo menos que a vos te permita gestionar en base a patrones, en base a resultados, etcétera. Hoy eso es lo que no podemos ver. Lo hemos visto en Latinoamérica, lo hemos podido ver en algunas organizaciones, contadas con los dedos de una mano, porque la mayoría se fija en el plan de capacitación anual. Y vuelvo a un punto que quizás me han escuchado mil veces decir, como no medimos impacto, no sabemos qué funciona de eso. Entonces, si yo tuviera que elegir hoy y fuera mi dinero y mi tiempo, elegiría focalizarme en observar actividad, saber quién realmente sabe hacerla, y el resto lo iría haciendo muy despacio, porque no impacta, o sea, no es que, pero sí quiero saber que los que meten mano, al menos saben por qué la meten a la mano. Ese es Ahora, un poco el punto. cuando eso se visualiza y se entiende y existe el compromiso, más no el cumplimiento, porque hablan también de las visitas gerenciales, se van a dar cuenta que el esfuerzo también va a estar en el balance de recursos, porque muchas veces este tipo de acciones no se realizan por temas de recursos internos. Entonces, esto tiene que ser muy escalable y entendible en la alta gerencia, porque finalmente son los que te dan el recurso para llevar todo esto adelante, ¿no? Y que se Claro, convierta parte del ADN de la compañía, ¿no? Que no sea un programita, vamos a tener el programa de abril a junio, no. Esto debe ser recurrente como parte de las funciones. ese es Está un claro. poco el gran punto. Y después, un poco el tema de la herramienta. Ustedes a medida que hagan la evaluación, esto les va a ir mostrando, como esto es solamente una muestra, pero evalué el elemento de cultura, me da un resultado, me dice cuántos elementos tengo que evaluar, pero al mismo tiempo esto es lo que me importa ver. Entonces, cuando alguien venga y me diga,
hay que trabajar sobre cultura, yo pueda ser capaz de decirle digamos, en qué aspecto pondría mis esfuerzos. En este caso en particular, en esta evaluación sin sentido, la formalización y la responsabilidad están como más elevadas, pero fíjense que la implementación no existe casi. Entonces me focalizaría en decir, che, tenemos algo formalizado, pusimos una política toda muy linda, hermosa, pero no lo hemos comunicado, no hemos entrenado, la gente no entiende, etcétera. Entonces podríamos trabajar en algo que tenga sentido. Hoy lo que estamos haciendo en muchos casos es, siento que sucede esto, vamos para este lado y resulta ser que no es el problema. Entonces, ese es un gran punto del el valor agregado de tener un proceso y una herramienta que te guíe en el tema. Entonces, esto era un poco lo que queríamos compartir con Juanma y entre ustedes, porque muchas veces nosotros intentamos que los entrenamientos, la gente no solamente tenga información de lo que hacemos, no solamente tenga la información, el qué de las cosas, ¿no? Por eso también es que unimos todo, porque el libro te muestra cuestiones propias de nuestra cultura latinoamericana. Los fundamentos te muestra la base, o sea, qué entendimiento base deberíamos tener como profesionales del mundo de la seguridad. La certificación te muestra ya cómo aplicarlo, o sea, ya entramos más en detalle, pero también cómo aplicarlo, cómo evaluar, cómo ver los criterios, cómo aplicarlo. Y para que te podamos dar el certificado, hay que mostrarlo en acción. Entonces, cubrimos como un proceso en el cual intentamos hacer una especie de task observation de los contenidos que te damos, para tener un entendimiento básico de tu entendimiento. Porque si no, nos quedamos únicamente en información. Ayer hablábamos con algunos clientes sobre esto, porque creamos como un programa de acompañamiento, porque lo que vemos es que nuestros clientes consumen entrenamientos, pero después muy pocos hacen algo con esos entrenamientos. Entonces tienen objetivos y se frustran porque, bueno, no saben cómo hacerlo y no llegan. Entonces, la idea era eso, era justamente acompañar también en algunas organizaciones, pero ya con objetivos. O sea, decir, quiero reducir o quiero incrementar el número de observaciones de actividad. Ok, ¿cómo funciona? ¿Cómo es el proceso? Vamos a hacerlo juntos, te acompañamos, te guiamos, simplifiquemos. Bueno, acá es un poco lo mismo. Empezamos desde una teoría en el libro, o mejor dicho, de teoría no tiene nada porque es todo real, y después la base, la aplicación y directamente la ejecución, porque ya directamente ya van a tener los conceptos, etcétera, que lo único que hace es reforzar su entendimiento. El qué, el cómo y bueno, y ahí la aplicación. Y con Esto las es algo que organizaciones, queríamos. Sí, perdón, Juan, adelante. sí, no, solamente complementar, Charlie, que con las organizaciones lo que buscamos es, uno de los puntos que hemos podido detectar es la falta de homologación en criterios. Muchas veces pasa que tienes un equipo, ya sea de HCE, PCM, y bajo un mismo concepto existen dos personas con dos criterios totalmente distintos. Es una de las cosas que también buscamos cerrar como brechas. De hecho, el día de ayer justo estábamos con una compañía que también da servicios y bueno, como servicio, pues lo primero que tienes que tener es una homogeneización de criterios básicos para esto, ¿no? Y el programa de acompañamiento lo vamos a llevar adelante por la necesidad que existe de que todas estas inversiones que se hagan finalmente a nivel de compañía tengan una rentabilidad en el día a día. Y esto es la forma de cómo poder aplicarlo. Si no, luego tenemos un montón de gente con muy buenos certificados, pero que conocen qué, más no cómo hacerlo. Y lo que queremos es ayudar a las compañías a que cómo lo hagan. También lo que vamos a hacer nosotros este año 2025. ¿Qué pasa? En un entrenamiento normal, cuando mucha gente nos pide, por ejemplo, oiga, abran el entrenamiento de PCM en vivo. Lo que pasa es que nos sucede, vamos a ser bastante francos, chicos. Somos profesionales todos y muchas de las cosas que nos pasa es lo que están viendo. ¿Quieren ver qué? Pues vean ustedes su pantalla. Su pantalla va a aparecer de que tenemos solamente 4 cámaras encendidas y todas están apagadas. En muchos entrenamientos que llevamos, la gente a veces ni habla. Entonces le digo, ¿para qué quieres un entrenamiento en vivo si no vas a intervenir, si no vas a hablar?
Y más aún de que, bueno, eso también demanda mucho tiempo, hay un consumo de tiempo, y más aún porque abordamos los mismos puntos con seguramente historias distintas o con casos distintos. Lo que nosotros hemos decidido para este 2025 es darle un acompañamiento a las personas que van a llevar nuestro entrenamiento, por ejemplo, de Process Safety, en el cual vamos a sumar un acompañamiento semanal de un espacio de tiempo, por ejemplo, los sábados, donde vamos a aterrizar todo eso que van aprendiendo. Ok, voy a aprender los elementos de Process Safety, voy a aprender todos los casos, voy a aprender la herramienta. Ok, en ese espacio semanal que vamos a tener en vivo, ok, como por ejemplo, no sé, la pregunta que nos hace Nurka. ¿Cómo es que cómo es que implemento el proceso de aseguramiento de competencias con mi equipo? Venga, eso lo vamos a ver ahí. Ahí vamos a ver, bueno, Claro. cuál es tu realidad, cuál es lo que tiene. Gracias, Silvana. Saludos, cuídate. Suerte en Abu Dhabi. Todo lo que ustedes tengan que customizar de sus operaciones lo vamos a ver en ese momento. Porque, de nuevo, no tiene sentido llevar una formación si no vamos a aplicarlo en el día a día de nuestras operaciones. Oye, que el estándar para poder de pronto gestionar alarmas es esta, genial, pero existen particularidades de vuestras operaciones, de vuestros contextos, de vuestra organización, que necesitan tener algo a la medida, necesitan entenderse de una manera muy particular. Y eso nos pasa con todos los procesos que tenemos. Es por eso que ahora en adelante el acompañamiento se va a manejar de manera híbrida. Va a haber mucho material que tienen que ir consumiendo porque va a haber parte de la responsabilidad del crecimiento es de cada uno. Ustedes van a ir consumiendo el material y sobre eso nosotros vamos a ir dándoles el soporte en vivo de cómo poder hacer esas aplicaciones basadas en sus particularidades de sus operaciones. Exacto. Exacto, por eso, o sea, y vuelvo a esto, más que nada ustedes que van a comunicar a sus organizaciones o a ustedes mismos, esto no es algo que sea etéreo, tiene un costo-beneficio, especialmente para las organizaciones. Entonces, reducir incidentes de proceso. Si comenzamos por saber dónde están las debilidades, es muy probable que los incidentes se reduzcan. Y les vuelvo a decir algo, no quiero o no quisiera que a nadie, a ninguno de ustedes le suceda un evento de procesos. Velocidad de mitigación, se proyecta incremento de velocidad de mitigación. Realmente este es un número que podría ser 100, podría ser 20, porque la velocidad está de acuerdo a lo que sabemos. Entonces, si el diagnóstico está hecho, es muy probable que sepan qué mitigar y qué no. Mitigar quiere decir atacar riesgos altos lo antes posible, ¿no? Luego podemos seguir trabajando. Y después el tema de los potenciales ahorros. Esto es un tema que también lo hablamos mucho con las organizaciones respecto a las observaciones de competencia. Llévense esta frase: la decisión de las personas es directamente proporcional a su competencia. Entonces, un operador que va a tomar decisiones, mientras más competente sea, mejor va a ser la decisión y es muy probable que reduzca la posibilidad de error. No lo vamos a quitar, pero lo vamos a reducir. Entonces, si tuviera que invertir hoy en cuestiones de seguridad de proceso, invertiría en eso, en observación de task, perdón, aseguramiento de competencia, en los PHA para entender, no para hacer un PHA, sino para entender el PHA que tenemos, trabajar en cuestiones como los procedimientos operativos, cuestiones relacionadas con la cultura propiamente dicho, que hay que trabajar también. Entonces, este es un poco lo que queríamos trasladar con este webinar hacia ustedes, que era un poco entender cómo podemos, con la data que tenemos, podemos entender patrones y luego trasladarlo a la herramienta y decir, bueno, a ver, este patrón, ¿por qué está fallando? ¿Por qué está fallando esta cuestión? ¿Por qué está fallando los procedimientos? ¿Por qué tenemos tema de alarmas? ¿Por qué tenemos modificaciones temporales? Entonces, todos ustedes ahora van a ser capaces de recordar de que hay 4 elementos o 4 pilares que tenemos que cumplir cuando hablamos de cuestiones relacionadas con procesos: la formalización, la implementación, la responsabilidad y la accountability, o mejor dicho, el aseguramiento. Entonces, fíjense los criterios, ¿no? Documentación y estandarización del proceso, ejecución y adherencia a los procesos definidos, asignación de roles y responsabilidades, la vista o verificación de que las cosas se completan de acuerdo a lo que decimos. Entonces, son 4 criterios
que sabiendo estos criterios, ustedes ya pueden comenzar a, inclusive pueden comentar de manera formal diciendo, miren, este documento no está formalizado correctamente o esto no está implementado correctamente, por eso no funciona. O sea, desde ya tienen esa herramienta para poder ir a ver las cuestiones relacionadas con sus procesos. Y esto no es solamente para el mundo de la seguridad de procesos, lo vuelvo a repetir. Los criterios son criterios que son aplicables a la seguridad y salud del trabajo también. Cuestiones formalizadas, implementadas, responsabilidades, accountability. Esta última parte es 100% del gerente, 100% del director, 100% del el líder del equipo. Ellos son los que aseguran que las cosas se hacen de acuerdo a estos tres elementos. Que los responsables hacen su rol, que está implementado y que está formalizado. Así es. Bueno, en todo caso, quienes deseen sumarse a estos programas para darles el acompañamiento, ya sea a nivel organizacional, solo conversamos de manera muy interna, y si los que quieren desarrollar a nivel personal, pues ya tienen todos nuestros enlaces dentro de nuestras publicaciones, y cualquier cosa también pueden contactarse con nosotros directamente para poder Correcto. establecer este proceso, chicos. Nada, gracias por su tiempo. Un sábado tomarse una hora es realmente bastante provechoso para todos, para ustedes y para nosotros. Agradecerles una vez más por este espacio, y recuerden, Charlie les va a enviar ahora el reporte para que hoy mismo comiencen a ver qué puede estar fallando dentro de sus organizaciones y que no se conviertan más en un caso de estudio, ¿no? Así que, Claro. bueno. Muchas gracias. Un último comentario a Nurkia, que me preguntaba si el reporte CSB lo tenemos en español. No lo tenemos en español, Nurkia, está en inglés. Así que, bueno, igual te lo voy a pasar y cualquier cosa vemos cómo podemos conseguir algo en español. Sí, no, lo puedes meter en cualquier Translate. Hoy Google Translate te cambia todo documentos, así que Sí. hay herramientas. Así que, bueno, nada, Charlie, gracias. Bueno, muchas gracias, Juanma, y gracias a todos. Bueno, Venga, Gracias, chao, Juan, gracias. Charlie. Hasta luego. Buen fin de Cuídense semana. todos. Gracias. Un abrazo, cuídense. Gracias.